Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, qué placer me da saludarle. Hoy es miércoles y estamos en una nueva transmisión en directo, en un nuevo live con los abogados de Gallardo Law Firm. Hoy me acompaña el abogado Jesús Novo. Muy buenas tardes, abogado, y bienvenido. Buenas tardes, Elizabeth. Un placer, como siempre. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Esta tarde nos conectamos en esta transmisión en directo para responder todas sus preguntas, para llevarle a usted tranquilidad y conocimiento legal en materia de inmigración. El abogado Jesús Novo de Gallardo Law Firm, una firma de abogados radicada en el sur de la Florida, con oficinas en Miami, también en la ciudad de Hialeah. Su número de teléfono es el 305-261-7000. Aparece en pantalla. 305-261-7000. Si usted necesita representación legal, si usted está pasando por estos días tan convulsos donde un día y otro día sale información tras información referente a procesos legales, referente a leyes, órdenes ejecutivas que tienen que ver con su futuro migratorio en los Estados Unidos, los abogados de Gallardo con gusto le pueden representar. Aunque están en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, como ya les dije, le pueden representar en cualquier estado o ciudad de los Estados Unidos donde usted se encuentre. Como dice el doctor Novo, bajo las 50 estrellas en cualquier sitio que usted esté, los abogados de Gallardo Law Firm le pueden representar. Entonces, sin más preámbulos, abogados, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos muchísimas personas esperando ya en YouTube, también en TikTok, estamos también por Instagram y por X. Ahora, empezamos con Manuel Alejandro López Montero. Dice que es cubano, abogado, entró por CBP, ya aplicó a la residencia, tiene recibo y huellas. Su corte no salía en el sistema, pero le acaban de poner para 2026. ¿Debe mandar a cerrar corte ahora o espera que le llegue la residencia? Bueno, teniendo el recibo de que ya Inmigración tiene tu aplicación, definitivamente con eso sería suficiente para que mandaras a cerrar tu corte. En realidad no debes esperar. Ahora, si la tienes para el 2026 y quieres esperar un poco hasta ver si te llega tu residencia, bueno, pues espera. Pero en realidad lo puedes hacer ya teniendo el recibo del Departamento de Inmigración. Ya escuchaste, Manuel. Si necesitas representación legal, si tienes alguna duda en el momento de hacer esta moción para la corte, en muchísimas ocasiones las personas van a un lugar con algún notario paralegal, no quiere decir que en un momento determinado no sepan hacer su trabajo, pero cometen algún error y pueden comprometer tu futuro legal en los Estados Unidos. Y bueno, si es en la Una corte, cosa los abogados importante, entonces Elizabeth. están Una absolutamente cosa importante, capacitados. muchas personas aplican a la residencia, le llega su residencia, se olvidan que tienen la corte. Viene el día de la corte, no van y tienen una orden de deportación. Y después no se dan cuenta de que si, por ejemplo, viajan con su residencia teniendo una orden de deportación, eso básicamente es una autodeportación y les puede traer problemas. A la hora de entrar van a tener que pedir un perdón, o sea, se puede complicar su vida. O sea, que es preferible que tomen acción ahora mismo. Gracias, abogado, por la aclaración. Y sí, usted bien lo dice, son tiempos de no perder ni segundos, de tomar acción con prontitud, porque como les dije al inicio y como les reitero en estas transmisiones, está en juego su futuro legal en los Estados Unidos. Dice Juliet Calzadilla, ella había hecho una pregunta acá al inicio, pero bueno, voy a buscar otra que hizo debajo porque la reformuló y le puso más información, abogado, que le da la posibilidad a ustedes responder con más exactitud. Dice, hola, soy cubana, CBP, apliqué a la residencia en enero, tengo una relación estable y real con un venezolano con TPS de abril, o sea, que vence en abril. Aunque él tiene asilo, ¿cómo puedo evitar su deportación? ¿Puedo casarme ahora? Sí, cómo no, te puedes casar, Julie, y él como esposo tuyo podría, si entró legalmente, hay que ver cómo entró, podría aplicar bajo la ley de ajuste también al año y un día. Bueno, obviamente lleva más de un año y un día aparentemente. Em, Ahora, si tiene asilo, en realidad no tiene de qué preocuparse de que lo vayan a deportar, tiene un asilo puesto, tiene un beneficio que ha pedido de inmigración, no debe tener ningún tipo de problema ahora mismo. Pero si se quieren casar, adelante, y entonces ya él podría también ajustarse bajo la ley de ajuste. Claro, Julia, ya escuchaste la explicación que en materia de inmigración el abogado te ha dado. Si te quieres casar, bueno, pues aprovecha este mes que es el mes del amor y en Gallardo Law Firm también hay abogados de familia que hacen acuerdos pre y postnupciales, que bueno, en un momento determinado, Dios no lo permita, representan en un divorcio, temas de manutención y demás. Como también tienen abogados de bancarrota, de labor, que los representan a usted si no están respetando sus derechos, su empleado no respeta sus derechos. También le pueden representar si usted ha tenido algún caso criminal de DUI, ticket de tráfico y demás, y en asuntos civiles, accidentes de auto. O sea, que lo que necesite en materia legal en los Estados Unidos y sobre todo en el sur de la Florida, los abogados de Gallardo Law Firm le pueden representar. Así que, Juliet, no pierdas la oportunidad. 305-261-7000. Vamos con Damaris González, abogado. Ella dice que su mamá es I-220A
y que tiene una I-130 aprobada, que le puso asilo en corte, le cierran la corte, tiene cita en marzo, hizo cambio de cita. ¿Debo poner asilo en USCIS y puede hacer ajuste cubano? Si quiere le vuelvo a leer la pregunta porque yo creo que Damaris desorganizó un poco la información, abogado. Si me permite, Tengo la se la idea. puedo reformular. Dice que tiene I-220A con corte, pero la corte está cerrada, que tiene una I-130 aprobada y tiene una fecha de entrevista en marzo, que ya la cambió, que si debe poner el asilo en USCIS y después hacer el ajuste cubano. Y bueno, con una I-220A, en teoría no es elegible para la ley de ajuste, no es elegible para la residencia. La I-130 aprobada no le ayuda para nada porque, de nuevo, no ha hecho una entrada legal, no ha sido admitida, inspeccionada o parolada. Por lo tanto, la I-130 para lo que le sirvió fue para cerrar su corte. Ahora, usted puede aplicar bajo la ley de ajuste, con la petición, la I-130 aprobada no debe aplicar. Lo que sí puede hacer es aplicar bajo la ley de ajuste cubano, y inmigración en algunos casos le ha dado la residencia a las personas. Debe hacerlo. Ahora, definitivamente debía pedir un asilo para que, o sea, para estar seguro, como una malla de seguridad para que no vaya a correr el riesgo de que la detengan y la pongan en un proceso de deportación expedita, que, o sea, según el presidente, es una cosa que le va a ordenar ahora a ICE a las personas que lleven menos de 2 años en el país. Así que definitivamente una aplicación de asilo sería una buena acción. Damaris, sí, ya el abogado te ha dicho, si piensan en un asilo, necesitan un abogado, 305-261-7000. Si usted no quiere llamar o no puede hacerlo ahora, por algún motivo, usted puede dejar sus datos ¿sabe? Por las vías privadas, también si no quiere hacer público. Si usted está viendo esta transmisión y por alguna razón usted no se siente cómodo haciendo público su caso, haciendo pública su duda, usted, si está por TikTok, va a ver en la parte inferior de la pantalla una libretita, una agenda azul, como le quiera llamar, ahí usted puede dejar su nombre, su número de teléfono y los asistentes legales del abogado le estarán llamando para comunicarse con usted. Recuerde que en Gallardo Law Firm la primera cita es absolutamente gratis. No tiene que preocuparse por pagar desde el minuto inicial. Una duda que siempre las personas están también teniendo con el tema de los pagos y demás. No, en Gallardo Law Firm la primera cita es absolutamente gratis. Dice Irina Silva Leiva, buenas tardes, soy cubana, entré por parol en mayo del 2024. Por favor, necesito sus servicios y orientación. Permítame, abogado. Iriana, con todo gusto, 305-261-7000. Solo llamas, haces una cita, si no puedes venir presencial, puede ser telefónica, el abogado Jesús Novo, con toda su sapiencia, su conocimiento, su experiencia, te estará poniendo al tanto de lo que necesitas. Y claro que sí, con todo gusto le asisten, ¿verdad, abogado? Definitivamente que nos haga una llamada, y nosotros inmediatamente nos comunicaríamos con ella. Así que sí, es importante que teniendo una corte que le viene dentro de poco, que aparentemente va a ser antes de que pueda aplicar, es importante que consulte con un abogado. Es que como dijo también alguien aquí, o sea, una persona que ahora mismo leí su pregunta y estoy buscando el nombre, creo que fue Manuel, fue la primera pregunta que leímos, no aparecía su corte y de repente le aparece una corte en el sistema. Esas cosas pasan porque ustedes lo han dicho en varias ocasiones. Revisen su caso porque puede pasar como le pasó a Manuel y entonces si no tiene otro remedio, como también los abogados explican, es como que no tienes de dónde agarrarte, ¿no? En un español un poco más cubano, por llamarlo de alguna manera. Dice Cibermango, si ya empezó, sí, ya empezó esta transmisión en directo. Si te estás uniendo ahora, estoy con los abogados de Gallardo Law Firm. 305-261-7000, respondiendo preguntas de inmigración, todas las dudas que tengas. Si no es la duda que tienes tú, pues comparte esta transmisión y avísala a tu amigo, a tu vecino, como también ha dicho el doctor Novo en otras ocasiones, que seguramente necesitan información y asesoría legal en temas de inmigración. Dice doctor BP, hola, soy cubano, entré por CBP One y aplico a la ley de ajuste en 15 días, pero el parol se me vence en 3 días. ¿Qué me recomienda? No tengo delitos ni ningún problema. Doctor VP, bueno, la realidad, todavía el presidente ha amenazado que va a revocar los paroles. El tuyo se te vence en 3 días, o sea que ni siquiera te preocupa a ti de que lo revoquen o no. Si puedes aplicar en 15 días, yo creo que vale la pena que aguantes. O sea, vas a ser 12 días que vas a estar en un pequeño limbo, pero vas a poder aplicar a tu residencia. Bueno, si quisieras estar totalmente asegurado, debías aplicar entonces asilo o sea, por 12 días para tener un poco de tranquilidad. Si lo fueras a hacer, debes hacerlo antes de que se te venza ese parol, o sea, sería hoy o mañana que tendrías que hacerlo. Si lo quisieras hacer con nosotros, nos puedes dar una llamada y te diríamos cómo lo podríamos hacer.
Ya sabes, 305-261-7000, doctor BP. 305-261-7000. Abogado, dice Yamilet Abreus González. Hola, saludos desde Cienfuegos, la Perla del Sur. Gracias, Yamilet. Saludos también para ti. Dice ella acá, formula su pregunta. ¿Tienen alguna oficina en California para ver si mis hijos se pueden comunicar con ustedes? No, Yamilet. Los abogados no tienen oficina en California, tienen la oficina en Miami, en el sur de la Florida, pero al inicio de esta transmisión lo dije y lo repito con todo gusto, le pueden representar, no importa el lugar donde esté su hijo. Recientemente, una abogada de la firma fue hasta allá, ganaron un asilo político para un cubano, así que no importa el lugar donde esté tu hijo en California, 305-261-7000. Se adaptan a su horario de trabajo, lo que sea necesario para poder llamarle y, bueno, hablar con él y ver qué necesita, qué representación legal necesita su hijo. Ya sabes, 305-261-7000 y los abogados de Gallardo están listos para poder ayudarle. Buenas tardes, dice Vilma Rivera. ¿La reunificación familiar está cancelada, abogado? Bueno, me imagino que hablas del parol de reunificación familiar. Si hablas del parol de reunificación familiar, no es que está cancelado, lo que está pasando es que la aplicación, el app, se ha detenido. No le están dando a nadie permiso de viaje por el app. Lo que están haciendo, y ya hemos visto a 2 o 3 personas que le han dado citas en el consulado en La Habana. Me imagino que eso es de lo que estás hablando. Porque también existe la reunificación, el parol de reunificación familiar de Colombia. Ese sí está parado. Ahora, las peticiones familiares se mantienen, eso no ha parado, eso continúa. Hay un problema. Los países que se nieguen a aceptar a sus deportados, el presidente ya ha dicho que no va a darle visa de ningún tipo. O sea, por lo tanto, esto puede ser un problema si tienes una petición de reunificación familiar aprobada. Ahora, si la hablabas del parol, no es que lo hayan cancelado, pero en la aplicación, el app sí está parado, está detenido y le están dando citas a las personas en el consulado. Bueno, ya lo escuchaste. Abogado, vamos a ir un momento a TikTok, que también tenemos preguntas por ahí para responder a las personas que nos siguen por estas plataformas. Dice Heidis, a mi hermana la detuvo la policía cruzando la frontera en Texas. Le están haciendo el miedo creíble. ¿Qué puede pasar? Bueno, si le están haciendo miedo creíble es muy dichosa, porque en estos momentos la orden que ha dado el presidente es no hacerle miedo creíble a nadie. Sencillamente las personas que entran y piden asilo los ponen en detención hasta ver si México los va a aceptar. Eso es lo que están haciendo. Ahora, si le están haciendo miedo creíble, maravilloso. Si pasa ese miedo creíble, posiblemente le van a dar o una fianza o le van a dar una I-220A o le pueden dar hasta un parol. Así que el hecho de que le estén haciendo un miedo creíble es una buena señal. O sea, hasta ahora yo no había escuchado de nadie que haya entrado desde el 20 de enero hasta ahora que le hayan hecho ni una entrevista de miedo creíble ni le hayan permitido aplicar para asilo. A todos los han dejado detenidos. Así que esto es una buena noticia. Me alegro mucho de que lo haya compartido con nosotros. Gracias, abogado, por su respuesta y permítame, por favor, acotar algo que no tiene nada que ver con el tema legal, que es usted el experto, el especialista para hablar, pero sí es algo que yo he visto que ustedes han reiterado y reiterado y reiterado y a veces las personas no tienen absoluta claridad. Heidi, si tu hermana está en un proceso como este, necesita un abogado desde el minuto cero y que conozca que para la primera o la segunda entrevista que le puedan hacer de miedo creíble, necesita la representación legal de un abogado porque de lo que diga y si lo pasa o no lo pasa, depende que pueda quedarse en los Estados Unidos y ser deportada. Y el abogado no me dejará mentir y por supuesto será un poco más explícito que por supuesto yo, que no conozco en profundidad los temas legales porque soy periodista, no abogada, pero sí he escuchado de muchísimas personas que en un momento inicial van a una entrevista de miedo creíble, no tienen un abogado que les represente y van también en un segundo momento a esa entrevista y al final cuando quieren contratar un abogado no hay nada que hacer. Abogado, sobre este tema que ha vuelto y ha vuelto y ha reiterado, ¿qué le puede decir a Haiti para que tenga absoluta claridad? Definitivamente es importante tener un abogado por 2 razones. Primero, bueno, el abogado le puede aconsejar sobre sus derechos en cuanto a la aplicación de asilo en caso de que lo vaya a hacer en el futuro y las cosas que tiene que decir en su entrevista de miedo creíble. Esa es una. En segunda, el abogado va a ser un testigo de las preguntas que le va a hacer el oficial. Hemos visto muchísimos casos en que cuando tenemos la entrevista, los clientes nos dicen, ninguna de esas cosas me las preguntaron, yo no dije nada de eso. Sin embargo, si hay un abogado presente, al oficial le va a ser muy difícil escribir cosas que no son, porque los abogados somos lo que se llaman oficiales de la corte en todo momento que estamos en nuestras funciones oficiales. Así que es como si estuviéramos bajo juramento en todo momento. Y cada vez que un oficial diga algo que no sea, pues obviamente el abogado va a poder o decir que no fue así, que esas no fueron las preguntas que hizo y la respuesta que dio el cliente,
o sencillamente evitar que el oficial vaya a poner cosas que no sean. Así que es importante que tenga un abogado. Otra cosa, si le niegan, por ejemplo, el oficial le niega esa entrevista de medio creíble, tiene derecho a pedir una revisión con un juez y ahí definitivamente va a necesitar, ahí sí tiene que necesitar un abogado. De lo contrario, el juez sencillamente va a rubricar lo que dijo el oficial y se la van a negar. Así que sí es importante que tenga un abogado presente en su entrevista de medio creíble, igual que en su audiencia con el juez. Gracias, abogado, una vez más. Vamos a responder a, bueno, tendencia de uñas acrílicas, se llama esta persona en TikTok. Información de TPS para Venezuela, 5 de febrero del 2025 y todavía USCIS no se pronuncia. Bueno, lo que el día de hoy sí, ya está en el registro federal, abogado, como usted sabe, publicado o sea, la revocación, el fin, la cancelación del TPS para las personas que lo habían hecho en el 2023 y bueno, estaría vigente solo hasta el 7 de abril. Esta persona que nos está pidiendo información, ¿qué le pudiéramos decir al respecto? No, básicamente, si la petición que había puesto, si la petición que había hecho era del 2020, o sea, de la designación de 2023, le puedo asegurar que no se lo van a conceder. Y todos los que lo tenían ya desde 2023 se la van a cancelar 60 días a partir del día de hoy. Nosotros recibimos con antelación, antes de que se publicara en el registro federal, habíamos recibido cómo es que se iba a publicar. Obviamente no tenía las fechas porque todavía no se decía, pero sabíamos que iba a ser a partir del día 5. A partir del día de hoy, 60 días después, todo el que tenga un TPS de Venezuela de la designación de 2023 va a estar cancelado. La designación de 2021 va a estar hasta septiembre, quizás se extienda más, pero por ahora solamente hasta septiembre. Así que todo depende de cuál es tu designación. Si es 2023 y no te había llegado la respuesta, no te va a llegar. O sea, olvídate, eso está cancelado ya. Vamos con Yusniel Abreu Velázquez. Dice, alguien que le queda 3 meses para aplicar a la ley de ajuste cubano, ¿sería mejor solicitar asilo si le cancelan el parol humanitario? Absolutamente. Tienes que aplicar asilo, de lo contrario vas a estar 3 meses sin protección. Y si te detienen migración, te pueden poner en un proceso de deportación expedita y deportarte, sencillamente. O sea que sí, si tienes un beneficio solicitado, en este caso asilo, no te van a poder deportar. Pero si no tienes nada, sencillamente no tienes ningún beneficio, no tienes ningún perdón disponible, pues te van a deportar, te pueden deportar. Dices María Echevarría, hola, soy cubana, entré por CBP en septiembre, corte para el 2027. Si solicito petición familiar, ¿puede estar protegida o tengo que presentar asilo? Vuelvo a lo mismo, debes presentar asilo, o sea, el asilo es una protección adicional que nunca está de más. No entiendo por qué las personas se niegan, están renuentes a pedir un asilo cuando tienen, aunque sea la base para pedir un asilo. Sí, definitivamente debes pedir un asilo para estar doblemente protegida. Ese es mi consejo. Gracias, abogado. Vamos con Milady Rodríguez, que dice, mi hija entró con visa de turismo en septiembre del 2024. Es cubana, ¿qué debe hacer? Bueno, si entró en 2024, en septiembre, obviamente usualmente le dan 6 meses. Es posible que ya esté, si no se le ha expirado su estadía, está a punto de expirarse. eh, Tiene que pedir asilo, no le queda otra, porque de lo contrario va a tener que estar 6 meses esperando y expuesta a que la detengan y la deporten. Y tiene que tener mucho cuidado, porque si entró con una visa de turista, la visa de turista es una visa de no inmigrante. Si por alguna razón inmigración determina que ella entró con toda intención de quedarse, puede que ni siquiera pueda aplicar a la ley de ajuste. O sea que yo le aconsejo que si cuando vaya a aplicar la ley de ajuste, que contrate los servicios de un abogado. Así que tiene que tener mucho cuidado con esto. Gracias, abogado, porque como usted dice, no solo estaría 6 meses, o sea, eh, a la expectativa de lo que puede pasar y son tiempos difíciles donde las leyes migratorias están cambiando de un día para otro. Estaría 6 meses también temiendo de qué puede pasar en estos días, como ya digo, que son complejos. Dice Baby89, soy cubana, entré por CBP con mis hijos, llevo poco tiempo. ¿Puedo cerrar corte o tengo que pedir asilo obligado o puedo esperar? Si pido asilo, ¿pueden acelerar mi corte? No, de nuevo, si entraste por CBP One, me imagino, llevas poco tiempo, no sé qué tiempo será, pero sí tienes que aplicar asilo. ¿Por qué? Porque no vas a, o sea, si siendo cubana, no vas a poder aplicar a tu ley de ajuste hasta de aquí a un año. Y por lo tanto, no tienes ningún beneficio en estos momentos. Si no aplicas para asilo, no tienes ningún beneficio. Ese parol, según ha dicho el presidente, lo va a revocar. Y si lo revoca, te va a quedar básicamente en un limbo migratorio.
Mi consejo es que no esperes a que eso pase, aplica asilo desde ahora, vas a estar protegida hasta que llegue el momento de aplicar para la ley de ajuste y en ese momento podrías retirar tu asilo sin ningún tipo de problema. Exacto, ¿por qué esperar a última hora? ¿Por qué quieren estar ya, como diríamos en un buen cubano, con la soga al cuello, con el agua al cuello, cuando puedes hacerlo con tiempo y, o sea, argumentar las cosas de la mejor manera posible? Dice Vilma Aprendiz, prestigiosa firma de abogados, bendiciones al profe. Bueno, Vilma, gracias en lo que a mí respecta y gracias por estar también en esta, o sea, en esta transmisión en directo que les recuerdo, estamos por las plataformas de YouTube, de Facebook, de Instagram y también de X con los abogados de Gallardo Law Firm para responder todas sus preguntas sobre temas migratorios. Dice Isis Perdomo, tengo I-220A sin corte, hice asilo, permiso de trabajo por 5 años, apliqué la residencia hace 500 días y no me ha llegado nada. Soy cubano, hace 3 años vivo en Tampa. ¿Darán la residencia? ¿No me deportarán? Saludos. Bueno, Isis, si no has, bueno, hiciste tu asilo, o sea, tienes tu permiso de trabajo a través del asilo, no tienes ningún tipo de problema. Puede que te llegue la residencia o puede que no te llegue la residencia. De nuevo, UCIS le ha dado residencia a algunas personas con I-220A. Todo va a depender de bajo qué tipo de incisos te procesaron o sencillamente de que el oficial considere que a ti te debían haber dado un parol y entonces puede que te dé la residencia. 500 días está dentro del tiempo razonable, o sea que todavía no tienes problema. Así que nada, esperar un poco. No debes tener miedo, tienes tu asilo como de nuevo, una protección adicional. Así que tranquilo, quizás te llegue tu residencia en cualquier momento. Esperar, cuestión de tiempo, ¿verdad, abogado? Seguro. María Victoria Borges dice, buenas tardes para ti, María Victoria, y porque nos saluda a ambos, abogados. Necesito solicitar asilo, entré con CBP One el 29 de septiembre de 2024, tengo parol hasta mayo del 2026 y corte en 2027. ¿Qué documentos debo llevar a las oficinas de Gallardo? María Victoria, usualmente lo que nosotros hacemos es cuando tú nos contratas, te damos un listado de todo lo que hace falta. O sea, ponerme a decirte ahora todo lo que necesitamos va a ser un poco engorroso, porque es bastante. O sea, sobre todo cuando vas a aplicar para asilo. Así que nada, contáctanos y ya nosotros nos pondríamos de acuerdo y te daríamos un listado que vas a saber toda la documentación que necesitas. 305-261-7000, María Victoria. 305-261-7000 o te puedes comunicar también, puedes dejar tus daticos por las plataformas, por la zona privada, para que te sientas cómoda, para que, bueno, puedas ventilar tus preocupaciones allí. Pero como el abogado te dice, te darán un listado con todo lo que vas a necesitar. Y si tienes alguna duda, pues también te estarás comunicando con la paralegal, con el abogado, con los asistentes que estén atendiendo tu caso y en ningún momento vas a estar sola. En todos los momentos los abogados van a estar disponibles para aclarar todas las dudas, todas las preocupaciones que tengas al respecto. Dice Armando Luzardola, soy venezolano, tengo TPS, permiso, un momento que se me acaba de la pregunta, ya la encontré. Ahora soy venezolano, tengo TPS, permiso de trabajo, social, identificación de Virginia, pero se me vence todo el 2 de abril y el 8 de abril me toca presentarme por primera vez ante un juez. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que debes hacer es contratar a un abogado. De nuevo, no vayas solo a la corte. Lo que está pasando en estos momentos es los jueces. Antes tú pedías una extensión, decías que querías más tiempo para buscar un abogado y el juez te la daba sin problema. Los jueces ahora te están diciendo que yo te voy a dar más tiempo, pero me tienes que decir qué tipo de beneficio vas a pedirme. Muchas personas cuando le hacen esa pregunta no saben qué contestar. Tenemos casos en que le han dado orden de deportación porque no han dicho no, yo no tengo nada en estos momentos. Y el juez dice, bueno, si no tienes ningún beneficio, pues sencillamente te voy a dar una orden de deportación. Así que definitivamente las personas que tienen una primera cita deben llevar abogado. Antes, la recomendación era, bueno, pide más tiempo para buscar un abogado. Ahora debes llevar en tu primera cita, aunque sea una cita preliminar, debes llevar un abogado en esa primera cita. Gracias, abogado. Bueno, estoy mirando acá en YouTube y tenemos muchísimas preguntas y casi todas, abogados, se relacionan a lo mismo. A personas que tienen, por ejemplo, entraron por CBP o entraron por paro humanitario, no ha llegado su tiempo, le faltan quizás meses, 3, 4, 5, 6 meses aproximadamente para someter su aplicación de la residencia y acogerse a la ley de ajuste cubano. Y las personas preguntan que si todo este tiempo que está pasando, que si deben presentar el asilo, que si deben hacer asilo para estar protegidos, que si cierran la corte. Y bueno, como es una pregunta que se reitera tanto y son tantas personas preguntando en función de lo mismo, una respuesta general
para no tener que ir, bueno, de caso a caso y poder aprovechar el tiempo que nos queda, que es muy poco, y responder a otras personas también. Absolutamente, Elizabeth. Todo el mundo, en realidad desde el principio, desde que comenzó el programa de CBP One, yo siempre lo dije por aquí, y por cierto, se me criticó, se me criticó por eso, porque siempre dije, todo el que entra por CBP One, la idea es que aplique para asilo. Los cubanos, por supuesto, tenían, bueno, la ley de ajuste al año y un día, pero aún así yo aconsejaba a todo el mundo que aplicara para asilo. ¿Por qué? Porque es una protección adicional. En este caso, ahora, hoy en día, no es una protección adicional, es sencillamente la primera protección. Estas personas que van a tener una brecha sin ningún tipo de protección, si en caso de que se revoque el parol, necesitan tener un asilo, porque es lo único que los va a proteger hasta el momento en que puedan aplicar para la ley de ajuste. Los no cubanos definitivamente tienen que aplicar para asilo, es lo único que tienen. De lo contrario, van a tener que regresarse a su país. Gracias, abogado. Le quiero hacer una pregunta. Alguien me escribía por mi TikTok personal hace tan solo unos días con todo este tema del TPS. Una amiga venezolana que, bueno, entró a los Estados Unidos con una visa de turismo antes de que se cumpliera el año, o sea, a los 6 meses aproximadamente de estar aquí, aplicó asilo político y también tiene su TPS. Su TPS es de los que vencen en septiembre, pero, o sea, tiene el asilo. Está preocupada porque hace 4 años que hizo esta presentación, o sea, que presentó el asilo y no le notifican nada, no le llaman. Pero además su madre es residente de los Estados Unidos y le hizo una petición familiar a ella, que bueno, tiene más de 40 años o algo así, pero o sea, es soltera, no está casada. ¿Qué le puede pasar a esta persona? Porque está verdaderamente muy preocupada. Presentó su asilo, no debe preocuparse. Obviamente presentó su asilo con la Oficina de Asilo Afirmativo. Estas peticiones con los venezolanos, tenemos algunos clientes que llevan 6 y 7 años esperando, es increíble, a que le den una entrevista. Así que no tiene de qué preocuparse, no es que se han olvidado de ella, sencillamente que hay muchísimas peticiones de asilo en la Oficina de Asilo Afirmativo. La petición de su mamá tiene un problema. Obviamente ella entró con una visa de turismo, se le venció a los 6 meses de su estadía y a pesar de que pidió el asilo antes de que se le expirara, para ciertas cosas eso no va a representar estadía ilegal, sin embargo, para una aplicación de ajuste de estatus sí lo va a representar. O sea que esa petición que le hizo su mamá en realidad no le va a servir de mucho ahora. En algún momento quizás va a tener que pedir un perdón, pero lo que sí, bueno, tiene que esperar a que le llegue una cita de su entrevista con la oficina de asilo afirmativo y entonces en ese momento, si gana su asilo, pues maravilloso. De lo contrario, pues, bueno, habría que considerar en ese momento los perdones y las cosas que pueda tener si es que ya tiene una visa disponible. De nuevo, las peticiones de padres residentes a hijos mayores de edad solteros, que son los únicos que pueden pedir, en estos momentos se demoran como 10 años, o sea, se están procesando las que se presentaron en el 2015, o sea, que son como unos 10 años. 10 Así que años. hay que tener paciencia. Abogado, vamos a hacer esta pregunta y otra para terminar, porque sabemos que la oficina está bien, bien ocupada y de verdad lo necesitan a usted. Y me regalan entonces este tiempo y nos regalan este tiempo a las personas que tienen todas estas preocupaciones y dudas y de verdad que bueno, ya se nos está agotando. ¿Los familiares de los solicitantes de asilo con I-220A tienen algún riesgo de arresto de ICE cuando van a una cita regular? Lo familiar me imagino que se refiere a los derivativos de un principal de asilo. Si usted, digamos, está casada con una persona que aplicó para asilo, usted es derivativa, si la incluyeron en ese asilo, usted no tiene que preocuparse, está protegida también. Sus hijos menores también están incluidos en esa petición, o sea que eso tampoco es un problema. Si es otro familiar, digamos, un hermano, un primo, una cosa así, obviamente no tiene ningún tipo de protección, deben aplicar por ustedes mismos, deben poner su propia aplicación de asilo. Ya sabe, ya escuchó. Vamos a terminar con esta pregunta de Gabriel Abogado. Dice, buenas tardes. Si soy nicaragüense de 19 años que entró siendo menor en marzo del 2022, puse caso de asilo y espero fecha de corte, ¿qué más debo hacer? En este caso, bueno, no tienes mucho más que hacer, sencillamente tienes que esperar. No sé si podías haber aplicado para DACA en un momento. Obviamente, DACA también está en la mirilla del presidente Donald Trump, así que no sé hasta qué punto te hubiera salvado. Pero bueno, nada, si tienes tu aplicación de asilo, obviamente siendo nicaragüense, el gobierno de Daniel Ortega y del Frente Sandinista es un gobierno tiránico, así que vas a tener un caso, por lo menos básico para el asilo y después por ahí se podría desarrollar un poco más. Pero no tienes más nada que hacer, tienes tu asilo, eso te protege, esperar a que tengas tu entrevista con el asilo.
Abogado, gracias. Si me permite esta última preguntita, porque le había dicho que la anterior, pero por favor, esta solita de alguien que se llama Isma, dice, si el juez determina que mi caso de asilo no tiene base o que es muy escueto, ¿podría de alguna forma impedir que obtenga mi residencia al año y un día, y no 24, primera casilla, corte antes del año? Si tienes corte antes del año, obviamente vas a pedir asilo. El juez te va a dar una fecha para que tú presentes tu aplicación de asilo. Obviamente, estoy convencido de que vas a poder aplicar a tu ley de ajuste antes de que tengas tu entrevista de asilo con el juez. O sea que una vez que tengas tu aplicación de asilo, de ajuste de estatus, con el recibo vas a poder mandar a cerrar esa corte y no vas a tener que presentar tu asilo. Ahora, si desafortunadamente tienes que presentar tu asilo antes de que puedas aplicar a la ley de ajuste y tu asilo es negado, obviamente vas a recibir una orden de deportación. Después se pueden hacer otras cosas, a pesar, si eres primera casilla, entraste por CBP-1 y vas a poder aplicar, aunque tengas tu orden de deportación, vas a poder aplicar a la ley de ajuste y cuando tengas la residencia, ahí sí tendrías que tener la residencia, podrías hacer una moción para que se te reabra el caso y se cierre esa orden de deportación. Hay varias cosas que se pueden hacer, no es lo último del mundo. Así que en caso de que te pase una cosa así, contáctanos y te podríamos ayudar. Así es, contáctalos. 305-261-7000, abogados. Se nos quedan muchísimas preguntas en YouTube, también en TikTok. Y por favor, no se sienta mal. Es que de verdad el tiempo quisiéramos extenderlo, pero bueno, no se puede, no es posible. 305-261-7000. Los abogados de Gallardo Law Firm le van a responder y le van a ayudar en su caso de inmigración. Estos son tiempos de ocuparse más que de preocuparse, de tomar acción, de buscar ayuda. ¿Y dónde mejor que en Gallardo Law Firm? 305-261-7000. No deje de llamar, no lo haga mañana, hágalo hoy. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, regresaremos después a responder. También a las 5 de la tarde estará el abogado Ismael Labrador en una transmisión en directo. Si su respuesta no fue dada aquí, pues lo puede hacer en ese horario. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Elizabeth.